todas, les agradecemos mucho que puedan estar presentes en esta videoconferencia. Vamos a instaurar unas reglas que nos permitan que haya una buena comunicación antes de la presentación de quienes estamos aquí desde el Ministerio de Salud en Bogotá. Este sistema de videoconferencia permite que nosotros podamos tener el control de los micrófonos de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat, y si es necesario que algún micrófono de alguna entidad territorial lo conectemos. San Andrés está diciendo no hay audio. ¿Hay alguien más que no nos esté escuchando? San Andrés dice no nos escucha. Pero sí, no te escuchan. Pero puede ser que sea solamente San Diles que levanten la manito, se escuchan en el chat. ¿Pueden levantar la mano si me están escuchando, por favor? Levanten la manito si escuchan. Sí, mire, si están escuchando. Sí, creo que San Andrés particularmente. También pueden levantar la mano así. Entonces escribirle a San Andrés que... sí escuchamos. San Andrés ya pudo. Sí. Me llamaron. Usted se conectó. Bien, tal vez... Escribirle a San Andrés, tal vez que... Bueno, entonces si alguien requiere que, pues, hacer una pregunta y que no necesariamente sea por chat, nos escriben por favor por el chat para que les habilitemos el micrófono, por un lado. Por otro lado, esta presentación va a tener 3 partes. En la primera vamos a presentar las generalidades del protocolo de atención integral a personas víctimas del conflicto armado. Luego vamos a hacer primero un contexto de cómo fue que llegamos a esta videoconferencia y cuál es el sentido de la misma. Luego vamos a hacer la presentación general del protocolo, y en la última parte vamos a establecer algunos compromisos que creemos que son posibles que podamos llegar a alcanzar para el segundo semestre de este año. Sí, pero bueno, yo tampoco está escuchando. Bueno, esperemos 2 segundos que llegó la persona técnica y seguramente nos puede resolver estas personas que no pueden escuchar la videoconferencia. No, ahora sí está listo. Si no lo hagas. Dime qué problema tiene. Tenía retorno. Pero Ya, si ahora en este va a generar retorno. Okay. Entonces por eso volví lo bloqueé de allá. ¿Quién tiene inconvenientes? San Andrés y Guainía. San Andrés y Guainía. Ya reviso y ya trato de comunicarme con ellos. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Listo. O cualquier cosa, ahí me está. Sí, ellos me están escuchando. Espero un momento también que ustedes tengan activo el no molestar. Préstame el control. Qué pena. Para las personas que estén teniendo fallos actualmente con la conexión, con el audio, pueden llamarme al 318-346-9911. Si quieren, anótenlo por allí por si alguien más se los pide. 318-346. 9911. Si quieres, escríbelo allí por el chat para que ellos puedan llamarme. Es el que estaba al final del correo de la convocatoria. Ahí la firma ya está. ¿Ya alcanzan a ver bien la presentación? ¿O? Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, mira. Muchas gracias. Vale, cualquier cosita estoy pendiente. Ahí queda mi compañero, viene en este momento al despacho, ¿bueno? Gracias. Buenos días. Buenos días, compañeritos. Gracias. Buenos días. Bien, ahí por el chat les están escribiendo el número telefónico de el técnico que nos puede ayudar en cualquier cosa que requieran. Pueden llamar a ese teléfono que escribieron por el chat. Bueno, entonces vamos a hacer una rápida presentación de las personas que estamos aquí desde el Ministerio de Salud en Bogotá. Mi nombre es Said Elhash. Soy consultor psicosocial y hago parte del equipo nacional que apoya la implementación del protocolo de salud. Buenos días, mi nombre es Angélica Vélez, hago parte del equipo de protocolo que apoya en la implementación del mismo. Buenos días, mi nombre es Adriana González y también hago parte del equipo de apoyo a la implementación del protocolo. Buen día a todas y a todos. Mi nombre es Karina Ballén y hago parte del grupo de asistencia y reparación a víctimas del conflicto de la Oficina de Promoción Social. Buenos días, Constanza Clavijo de la Oficina de Promoción Social. Buenos días, Hernando Millán, también de la Oficina de Promoción Social.
Buenos días, Aura Mayorga, asesora de medida de reparación no de sentencias. Buenos días, Claudia Godoy, hago parte del grupo de gestión integral de la salud mental de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio. Buenos días, mi nombre es Lina Patricia Parra, pertenezco al grupo de asistencia y reparación a víctimas. Bien, entonces... Buenos días, mi nombre es Diana Vidal del grupo de asistencia y reparación a víctimas. Bien, ya presentándonos todos, el contexto de esta videoconferencia, ustedes en la primera parte de este año nos ayudaron respondiendo una encuesta que los referentes de aquí del Ministerio, de la Oficina de Promoción Social, les enviaron para que pudiéramos conocer cuál es el estado de implementación del protocolo a nivel nacional. Después de esa entrevista, lo que hicimos el equipo nacional fue construir, digamos, una estrategia, y es poder llegar a las entidades territoriales a partir del conocimiento de esa línea de base y saber de qué manera podíamos gestionar o llegar a algunos acuerdos a partir de cómo está cada uno de los territorios. Dividimos los territorios a nivel nacional en 3 grupos. Un primer grupo que tiene un estado de avance bajo en términos no de que esté bien o mal, sino que tal vez las acciones que podrían desarrollar en este año y lo que queremos con esta estrategia pueden apalancar un montón que el protocolo pueda realmente comenzar a funcionar dentro de sus entidades territoriales. Un segundo grupo con el que nos encontraremos en la tarde, que ya lleva unas acciones adelantadas y hay otras que hay que seguir trabajando. Y por último, un grupo que ya lleva una implementación bastante avanzada en el protocolo. La intención es que, y por eso enviamos, y los profesionales de la Oficina de Promoción Social enviaron los correos, y fue que no solamente estuviera Promoción Social, que si bien encabeza el proceso y coordina un poco el proceso dentro de las secretarías departamentales, también requerimos el apoyo para la implementación y gestión del protocolo de otros actores que hacen parte de la Secretaría, como son Salud Pública, Vigilancia Epidemiológica, Aseguramiento, tal vez están algunas personas de habilitación, y tiene todo un sentido que estén. Entonces vamos a ir hablando por qué ese sentido. Explicar un poco de las preguntas. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta, entonces pueden escribirla en primera medida por el chat. Tenemos un computador que nos permite hacer la moderación de esas preguntas, y si definitivamente requieren hablar y quieren hacer una pregunta, también lo escriben por el chat, de modo que les habilitemos desde acá el micrófono para que podamos escuchar la pregunta que ustedes tengan. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Entonces, esta primera imagen que les queremos presentar es un poco la experiencia misma que nos ha permitido hacer implementación del protocolo. Esta es la tercera fase. El protocolo es un proceso que ha liderado el Ministerio de Salud y Protección Social, pero que ha estado también acompañando técnicamente y financieramente la OIM. Y lo que hemos visto en las secretarías es que muchas veces lo que se hace en el protocolo se hace, o lo que queremos que se haga en el protocolo se hace desarticuladamente, pero cuando articulamos realmente nuestros esfuerzos, tanto de la Secretaría y de sus actores, como de las CAPBs, de las personas víctimas también, y de las IPS, pues podemos realmente hacer que este proceso sea mucho más sencillo y logremos realmente el objetivo, que en últimas es brindar una atención diferencial a las personas víctimas del conflicto armado dentro del sistema de salud. Algunas entidades territoriales nos han manifestado la inquietud de por qué en el comunicado se escribió que el grado de avance era bajo. Queremos precisar que esta, más que una calificación, es una clasificación que hizo la oficina para saber cómo hacer el acompañamiento de manera diferencial a los territorios. Un poco la línea base para establecer el nivel de avance de los departamentos se determinó a partir de los 5 componentes de implementación del protocolo,
que muchos de ustedes ya conocen, particularmente los referentes de promoción social, y esta fue más que una estrategia, repito, de calificación, una estrategia de acompañamiento. Por eso al final de la presentación pues estableceremos unos compromisos con cada una de las entidades territoriales para fortalecer las acciones que este año se van a realizar. Bien. Ustedes seguramente tienen dentro de su secretaría, si no lo tienen, se los enviamos con todo gusto. Al final de la videoconferencia será uno de los compromisos. Este documento que ven en la presentación, que son los lineamientos para la construcción departamental de planes para la gestión e implementación del protocolo. Este documento es un documento que permite ver muy claramente paso por paso, a partir de los 5 componentes de la implementación del protocolo, cuáles son los compromisos con cada uno de los actores del Sistema General de Salud que pueden y tienen una obligación dentro de la implementación del protocolo, y además de cuáles son las obligaciones, de qué manera se pueden llegar a algunos productos que permiten la mejor gestión en salud, particularmente para víctimas del conflicto armado. Este documento es un documento muy sucinto en realidad, digamos, en comparación con el documento del protocolo que el año anterior fue publicado por el Ministerio de Salud, que es un documento bastante grueso. Este, digamos, es un buen resumen, pero permite en una lectura saber y poder gestionar la implementación del protocolo, para que entonces ustedes lo tengan en cuenta como un documento que es básico, que ustedes conozcan, sobre todo la mesa técnica de implementación del protocolo, que es interna de la Secretaría de Salud. Un poco para ir teniendo un contexto también de cuál es o cómo ha sido este proceso y cómo quisimos que fuera muy orgánicamente. El Ministerio de Salud, digamos, está en la cabeza en el desarrollo técnico del protocolo, que también fue acompañado en el 2016 y 2017 por el Instituto de Evaluación en Tecnologías de la Salud. El IETS y el Ministerio, a partir de una revisión de la literatura, a partir de qué es lo que se ha hecho realmente, sacó esta segunda versión del protocolo, y el Ministerio tiene como una de sus funciones no solamente hacer el diseño de este lineamiento, sino también hacer la asistencia técnica a las secretarías departamentales, que un poco es esto que estamos haciendo, y poder también hacer un seguimiento nacional de la implementación, de modo que los profesionales de la Oficina de Promoción Social puedan ir conociendo cómo ustedes están haciendo la implementación y hacerle seguimiento a la misma. La entidad territorial, por su parte, tiene un rol de coordinación y de gestión. Y la primera coordinación, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, tiene que ver con que los actores claves dentro de la Secretaría se puedan coordinar desde sus acciones particulares para poder comenzar a pensar cómo hacer una gestión en salud para las personas víctimas del conflicto armado. Tienen otra función que tiene que ver con socializar, es decir, toda esa información que ustedes están recibiendo y que han recibido en otras asistencias técnicas, puedan llevarla a todos los actores que requieran conocer la implementación del protocolo. Eso tiene que ver con las mesas de participación efectiva de víctimas, con las EAPBs que ustedes van priorizando, los municipios que van priorizando y los actores en general, los actores de la SNARIF. Tienen también una función de inspección y vigilancia frente a los actores que están dentro de la entidad territorial, y por último de asistencia técnica, es decir, de darle línea a cada uno de los actores que ustedes van priorizando, que ya vamos a hablar de eso puntualmente. En un tercer momento, las EPS o las empresas administradoras de planes de beneficio tienen tres funciones en particular. Una tiene que ver con una identificación y caracterización de la población que tienen afiliada, que es particularmente víctima del conflicto armado, de modo que podamos saber a quién va dirigido precisamente este protocolo de salud. Tiene una función de formación en el enfoque psicosocial en salud, que es una estrategia que ha venido desarrollando el Ministerio de Salud para formar a personas que tengan capacidad de réplica dentro de sus instituciones y poder integrar poco a poco el enfoque psicosocial en salud para la prestación de los prestadores primarios.
Y por último, también un reporte de cuando ya en última instancia se haga la atención directa a las personas víctimas dentro del sistema de salud, puedan reportar cómo se ha hecho esa atención a la Secretaría de la entidad territorial y al Ministerio mismo. Luego, las instituciones prestadoras de salud, las IPS, quienes son quienes prestan directamente el servicio de salud a la población en general y particularmente a la población víctima, tendrán 3 funciones que tienen que ver con la captación y la atención, es decir, si la EPS puede identificar a las personas víctimas e integrar esa información dentro de sus sistemas, cada vez que una persona llega al sistema de salud puede reconocer que es víctima y puede ofrecer una atención dentro de lo que estipula el protocolo y hacer un reporte de lo mismo. Y dentro de las instituciones, muy en armonía con lo que habla el modelo, el MIAS, unos equipos multidisciplinares en salud harán la atención directa a las personas víctimas, que son quienes en últimas van a recibir la formación que les permite tener la posibilidad de llevar una atención diferencial a las personas víctimas. Todo este proceso, como dice justo en el centro de la presentación, es un proceso gradual y progresivo, y eso tiene que ver con que si bien en toda la entidad territorial, por ejemplo, hay presencia y habitan personas víctimas, va a haber se va a ir acercando a ciertos municipios para acompañar de parte de ustedes, de la entidad territorial, la implementación, y puedan cada vez más acompañar otros municipios y otras EPS que también dentro de sus personas afiliadas tienen personas víctimas del conflicto armado. Entonces, un primer paso para la implementación del protocolo y una tarea que será para algunos de ustedes que no han avanzado en este sentido, es identificar cuáles son los municipios que requieren o que van a ser priorizados para la implementación y cuáles son las EPS que van a ser priorizadas para la implementación. En el documento de lineamientos del cual les hablaba hace un momento mi compañero, hay varios criterios de priorización para que ustedes hagan este ejercicio al interior de la entidad territorial en el contexto de la mesa del protocolo o en otro comité donde ustedes aborden el tema del protocolo y de víctimas. Básicamente, priorizar municipios responde al criterio, o dentro de los criterios claves de esa priorización se encuentra la concentración de personas víctimas que viven en estos municipios, la capacidad institucional con que cuentan estos municipios, la presencia de otras estrategias psicosociales, así como las condiciones de accesibilidad y de seguridad. Por su parte, la priorización de EPS responde a la identificación por parte de ustedes de los aseguradores que concentran la mayor cantidad de afiliados víctimas en el territorio, así como también la capacidad institucional y de respuesta. Hay otros criterios que nosotros les sugerimos en los lineamientos y que les invitamos a tomar en consideración. Sin embargo, es importante tener clara esta primera tarea porque para efectuar los siguientes pasos a los cuales hará referencia mi compañero, es importante tener en perspectiva de estos municipios y EPS priorizados las acciones que se van a adelantar. Todo esto, digamos, tiene un sentido de fondo y es que reconocemos que la población víctima del conflicto armado es una población de especial interés en salud pública y la implementación del protocolo responde al alcance de la meta en el componente de víctimas del capítulo del Plan Decenal de Salud Pública que se refiere a poblaciones vulnerables. Entonces, este proceso en el que los estamos acompañando también les permitirá transitar hacia el alcance de ese objetivo. Bien. Entonces, en este marco muy general, el protocolo, digamos, para el establecimiento precisamente del enfoque psicosocial, se piensa desde 2 procesos. Uno que tiene que ver con procesos de gestión territorial en salud y otro que tiene que ver con procesos de atención directamente. Sin embargo, para llegar a los procesos de atención que prestarían estos equipos multidisciplinarios en salud, hay que hacer todo un proceso de gestión previo de parte de la entidad territorial y en coordinación con las EPS, y por tanto esto va a permitir de manera mucho más
ágil, que cuando se llegue al proceso de atención realmente haya todo un alistamiento y todo un andamiaje institucional que permite que se puedan hacer los reportes, que permita que se pueda realmente integrar la política de víctimas dentro del sistema de salud. Algo que tal vez es necesario mencionar es cuando hablamos del PAPSIVI, que es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, sabemos que tiene dos componentes, un componente psicosocial que históricamente se ha desarrollado un poco más y un componente de salud desde donde el protocolo se monta, digamos. Entonces, una cosa que queremos también invitarles es que desde el lenguaje de socialización, el lenguaje que se manejan dentro de las entidades, comencemos a hablar del PAPSIVI desde los dos componentes y no solamente desde el componente psicosocial, que termina siendo materializado con los equipos psicosociales prestando la atención psicosocial individual, familiar y comunitaria, sino que también está el componente de salud, que si bien requiere todo un proceso de gestión previa, en últimas terminará redundando en una atención directa, un tiempo posterior, a personas víctimas dentro del sistema de salud. Entonces, desde los procesos de gestión territorial, digamos, lo primero es generar un plan de gestión, y este plan de gestión se construye dentro de la Secretaría Departamental de Salud con las personas en esta mesa técnica de implementación del protocolo. Puede ser que ustedes dentro de las secretarías ya tengan unos espacios donde se reúnan todos los actores de la Secretaría, vigilancia epidemiológica, salud pública, promoción social, es decir, que sean temas transversales, y en ese mismo espacio puedan también poner el tema al protocolo, de modo que cada vez que tengan que hacer una reunión de coordinación en ese espacio pueda realmente ponerse y que tenga capacidad de decisión un poco desde cada una de las tareas que ustedes realizan dentro de la Secretaría. Y por otro lado, establecer desde esa misma mesa técnica unos mecanismos para la inspección y la vigilancia del cumplimiento del protocolo en la entidad territorial. Hay un espacio, que ya lo hablaremos de pronto en la siguiente diapositiva, pero hay un espacio dentro del Comité de Justicia Transicional, hay un espacio, el Subcomité de Rehabilitación, en otras entidades territoriales tiene otros nombres, pero son espacios donde está sentado la SNARIF en pleno, y donde además se invita a que puedan estar las EPS priorizadas y los municipios priorizados para poder hacer seguimiento a la gestión e implementación del protocolo. Este espacio es muy importante que lo identifiquen, si existe puedan poner el tema del protocolo, y si no existe que lo puedan instaurar un poco dentro de los lineamientos del Comité de Justicia Transicional. Un elemento clave allí es que, de acuerdo a lo que está en el primer chulito frente a procesos de gestión, todas las entidades territoriales deben tener un plan de gestión para la implementación del protocolo. El modelo de ese plan se ha entregado a todas las entidades territoriales y consta de los 5 componentes de implementación. Tal vez algunos de ustedes recuerden que una de las preguntas que se hizo en el establecimiento de la línea de base antes de esta videoconferencia fue si la entidad territorial cuenta con un plan para la implementación. Ese plan es un instrumento que le permite al equipo de víctimas de la Oficina de Promoción Social monitorear la planeación, valga la redundancia, en la implementación del protocolo con unos parámetros estandarizados para todo el territorio nacional. Como memoria de este encuentro, aparte de los lineamientos, les estaremos enviando o reenviando también ese modelo de plan. Sin embargo, es importante mencionar que ese plan no lo elabora Promoción Social solo, puesto que el plan contiene actividades que corresponden a competencias de otras áreas de la Secretaría de Salud: aseguramiento, prestación de servicios, talento humano, salud pública. En tanto, el establecimiento del plan debe ser conjunto. Y luego de todo ese proceso de gestión, lo que vamos a llegar es, y que es el objeto tal vez no último, pero sí muy esperable de todo este proceso, es una atención con enfoque psicosocial en salud dentro del sistema de salud particularmente.
Entonces tiene que ver con la operación de los equipos multidisciplinares en salud, que no son equipos que tengan que ser nuevos y contratados por las instituciones prestadoras de salud, sino que son equipos que ya existen, que se conforman a partir un poco de tener el conocimiento en el enfoque psicosocial y puedan tener unas herramientas de atención para que las personas víctimas sientan efectivamente que hay una manera distinta de acercarse al sistema de salud y cómo también el sistema de salud se puede acercar a sus procesos de salud y enfermedad de maneras distintas, mucho desde el enfoque psicosocial, que tiene que ver con entender que hay una relación entre los procesos de vida, particularmente relacionados con el conflicto armado, y cómo me relaciono con mis procesos de salud y enfermedad. Por otra parte, también tiene que ver con una canalización de la población víctima de diferentes entornos, por eso, digamos, la importancia de estos subcomités, donde también, al estar presente tantas instituciones, pueda comenzar a canalizarse a personas víctimas y dar conocimiento sobre lo que implica el protocolo de salud. Y además, en las entidades donde haya en cada una de las vigencias estrategias de atención psicosocial, pueda cada vez más fortalecerse esta doble vía, donde el ser una persona víctima del conflicto armado y ser parte de una estrategia psicosocial también pueda ser canalizarse este sistema de salud, y también que el sistema de salud comience a integrar el que pueda canalizar hacia las estrategias psicosociales presentes en el territorio. Y por último, pues efectuar procesos de seguimiento y acompañamiento que respondan a las necesidades directas de las víctimas. Algo que puede ser muy potente en el protocolo y que ya lo vamos a ver en unas siguientes diapositivas, es que se va a comenzar a reconocer cuáles son las necesidades reales en salud de las personas víctimas, y de manera que puedan tomar decisiones a partir de este conocimiento en gestión de recursos, en direccionamiento de recursos sobre las necesidades de las personas víctimas, porque hay una caracterización real de cuáles son esas necesidades. Aquí vamos a ver a grandes rasgos cuáles son estos 5 componentes de la implementación del protocolo, luego lo vamos a ver uno por uno, pero si bien esta diapositiva está como si fuera un proceso lineal, no necesariamente es un proceso lineal. Hay unos procesos, al menos hasta el diagnóstico, donde son procesos que pueden ser paralelos y que involucran a varios actores dentro del sistema general y dentro de la entidad territorial. El primer componente, que tiene que ver con la coordinación, ya lo vamos a ir viendo uno por uno para describirlo rápidamente, tiene que ver con lo que le hemos hablado, con unos equipos técnicos dentro de la entidad territorial que puedan apoyar la implementación y el seguimiento del protocolo. Una articulación con planes estratégicos a partir de la información que comienza a surtir la implementación del protocolo, que permita articularse con planes operativos, planes territoriales de salud, y poder tomar decisiones en salud a partir de una mejor gestión en salud, muy en articulación con lo que también propone el MIAS y pues la política país. Una articulación con el PAPSIDI desde sus 2 componentes, como ya lo veníamos hablando, y una planeación. Todo este proceso implica que puede haber una mayor planeación, y aquí es importante que hagamos una acotación, y es: ese proceso de implementación del protocolo no es un proceso de este año, sino que es un proceso que la intención es que se integre dentro de la planeación que hace operativamente las secretarías de salud departamental, y lo pueda hacer anualmente para que pueda tener una mayor propiedad sobre qué es lo que sucede en su entidad territorial frente a la salud de personas víctimas y cómo organizarse frente a lo mismo. En la socialización, como les decía hace un buen tiempo, tiene que ver con poder llevar toda esa información muy de primera mano, porque ustedes la apropien a todos los actores que estén involucrados, desde la Secretaría, las direcciones locales de salud, las EPS, las IPS, la misma población víctima en general, y pues a todos los organismos los que están sentados en las NARIF. Y un proceso de diagnóstico, que es lo que nos permite realmente saber qué es lo que, hacia dónde debemos apuntar los esfuerzos en términos de salud en la entidad territorial. Un proceso de formación, que ya es un proceso posterior que permite integrar el enfoque psicosocial en salud. Y por último, la atención directa. Entonces,
Tal vez en este punto nos detendremos con un poco más de tiempo, que tiene que ver con esta coordinación. Como les estábamos diciendo, es muy necesario que realmente se establezca el tema del protocolo dentro de una mesa técnica dentro de la Secretaría, que puede ser casi tal vez como lo que vemos en pantalla, cada una de las personas que está sentada ahí en cada una de esas mesas, en cada uno de los departamentos, porque cada uno y cada una tiene un rol indispensable para la implementación del protocolo. Es importante que puede que algunos de ustedes ya tengan un escenario donde conversen sobre los temas de víctimas. Es importante entonces que se haga el proceso en una de estas dos vías, o se conforme mediante un acto administrativo, un acta, bueno, algún mecanismo formal en la entidad territorial, este equipo técnico con las dependencias que hacen parte de él. O si ustedes ya tienen un comité, por ejemplo, un comité de víctimas, donde tratan diversos temas relacionados con víctimas de la Secretaría de Salud, incluyan dentro de el documento de conformación de ese comité elementos, actividades relacionadas con la implementación del protocolo. Este es un hecho, digamos, formal respecto de toda la implementación, pero se constituye en un elemento que para ustedes va a ser central cuando las entidades de control les soliciten información sobre la gestión que hacen con personas víctimas. Por eso es importante que le puedan dar formalidad a ese escenario en el que están tratando el tema del protocolo. No importa si es una mesa, un comité o un subcomité interno, lo importante es que pueda quedar el tema establecido de manera explícita en ese escenario. Y ese mismo escenario, un poco en el documento que les estaba comentando Adriana, del plan de implementación, ese plan resulta siendo un instrumento muy útil, porque no solamente están los 5 componentes, las actividades que incluyen esos componentes, las tareas y los productos que se esperan que surjan de cada uno de los componentes, sino que también está esto que tiene que ver con poder hacer un cronograma de actividades que les permita a ustedes ver el seguimiento del mismo. ¿Qué han hecho algunas entidades territoriales? Ese documento hacen como una semaforización, y entonces pueden poner en rojo aquellas actividades que les falta por desarrollar, pero que además requieren articularse con ciertos actores claves para poder hacerlo. Entonces les permite tener seguimiento frente a ello, poder poner en amarillo algunas que ya van avanzando y que tienen un tiempo de espera para poder implementarse, por ejemplo la formación, donde necesariamente la formación, antes de realmente empezarse el escenario de formación, necesariamente requiere que hayan otros procesos previos, pero pues ya se están adelantando, y en verde todas esas actividades que ya están, digamos, en curso. Entonces ese cronograma de actividades es muy importante que lo conozca toda esta mesa técnica, para que de los compromisos que se vayan adquiriendo se pueda realmente conocer ampliamente cómo se puede seguir haciendo el mismo, que no es un documento que quede solamente, por ejemplo, para la persona de promoción social, sino que es un documento que puedan tener todos y todas y puedan entender cuál es la implementación del protocolo. Hasta donde lo estamos planteando en ese momento, porque la idea es que aprendan e integren cómo hacer este proceso, requiere como de estas cosas muy minuciosas. Seguramente en el transcurso de las siguientes vigencias, cuando ustedes integren este proceso, ya hay cosas que, digamos, se van a integrar y naturalizar, y seguramente la implementación de ese cronograma no va a ser como tan necesaria, pero en este momento sí requerimos y pedimos que puedan hacer uso de estas herramientas. Ustedes observan en el segundo cuadrito que se habla de articulación de este plan de implementación del protocolo con otros planes estratégicos. Es importante tener en cuenta que la atención a la población víctima y la comprensión de la situación de salud de la población víctima permite o nutre estrategias de planificación en la entidad territorial. Particularmente el Plan Territorial de Salud, del que ustedes saben se hará un trabajo de construcción para los siguientes gobiernos locales.
Entonces, la implementación del protocolo y la gestión que hagamos este año, la implementación del protocolo, será un insumo clave para que dentro del Plan Territorial de Salud y los siguientes planes operativos anuales de inversiones quede visibilizada la población víctima de acuerdo al ejercicio de caracterización que se va a adelantar y que ya les vamos a ir explicando. No sé si tenemos un espacio para las preguntas de este. Si hay alguna pregunta frente a este primer componente, les agradecemos que por favor nos la escriban en el chat y vamos resolviendo preguntas de cada uno de los 5 componentes que vamos a conversar. Vamos a dar unos minutos si alguien escribe y si no, pues vamos a ir avanzando. Bueno, igual si en cualquier momento surge una pregunta, nos la van escribiendo y nosotros haremos un espacio para ir respondiendo. Tal vez una de las preguntas que rondaba cuando se envió la invitación y sobre todo que estuvieran presentes otros actores dentro de la Secretaría Departamental es cuál es mi papel en todo esto. Y esta diapositiva les permite un poco reconocer precisamente por qué están invitados y no solamente está invitado Promoción Social. El profesional de promoción social, si bien tiene la experticia temática, particularmente lo que tiene que ver con población víctima del conflicto armado, y dentro de los lineamientos del protocolo es quien hace la coordinación, y cuando hablamos de coordinación no tiene que ver con quien tiene que hacer todo, sino con quien va observando cómo es la implementación del protocolo y va haciéndole seguimiento tal vez y puede hacer un reporte en general de lo que ha implicado la implementación en la entidad territorial. Sin embargo, fíjense que cada uno de ustedes tiene además una experticia temática y técnica dentro de la Secretaría que es muy importante para la implementación del protocolo. Por ejemplo, aseguramiento, que es el área que es dueña un poco, que tiene la interlocución con las EPS, además tiene un conocimiento que pues no tiene promoción social, por ejemplo, y es de saber qué personas están afiliadas a un régimen o a otro, al contributivo o al subsidiado, pero además generalmente es un ingeniero o una ingeniera que tiene el conocimiento de cómo levantar una base de datos sobre quienes habitan el territorio y pueda mover, digamos, estos datos que no lo tiene la persona de promoción social, por ejemplo. Ya vamos a ver, por ejemplo, que esa persona para el tema de caracterización es clave para apalancar un proceso que tiene que ver con quiénes son las personas víctimas del conflicto armado que están dentro de la entidad territorial. Y además, pues tiene una interlocución directa con las EPS que están dentro de la entidad territorial o que hacen parte de la entidad territorial. Prestación de servicios, por su parte, tiene ese mismo lugar de interlocución, pero con las IPS, en particular con una estrategia que estamos tratando de implementar, y es que son quienes visitan a las IPS y pueden hacer un seguimiento muy puntual sobre, por ejemplo, el conocimiento de algunos instrumentos que son parte y necesarios para la implementación del protocolo, y que su conocimiento dentro de la IPS permite que haya una mayor integración de lo que implica la atención diferencial a personas víctimas del conflicto armado desde el enfoque psicosocial, y por tanto puede redundar en que cuando una persona víctima llegue a recibir el servicio de salud pueda tener todas las herramientas para poder dársela de una manera diferencial. Inspección y vigilancia tiene la posibilidad un poco de hacer seguimiento a las competencias que tiene cada uno de los actores. Salud pública tiene la posibilidad de, cuando ya hay una base de datos cruzada, de saber de todas las personas que habitan el territorio cuál es la porción particular de personas víctimas, comenzar a hacer un análisis particular de cuál es la situación de salud de esas personas víctimas, cuáles son sus necesidades en salud, y esa información puede ser totalmente útil para los instrumentos de planeación, particularmente en articulación con el modelo integral de atención en salud, que además entre algunos de sus componentes habla de una caracterización en salud
Dentro de sus 10 componentes habla precisamente de una caracterización de salud y también de una reorganización de los servicios de salud y de la red de salud a partir del conocimiento de esas necesidades en salud. Particularmente, por ejemplo, el líder MIAS, que puede ser que en algunas entidades no se llame de esta manera, pero digamos es quien se articula con la habilitación de las rutas integrales de atención en salud. Estas rutas, que son presentadas por las EPS, tienen que también estar en armonía con lo que ustedes se encuentren dentro de este proceso. Les ponemos un ejemplo particular. Si, por ejemplo, ustedes, después de todo este proceso de reconocer de cuáles son las necesidades en salud de la población víctima, encuentran que hay particularmente, por ejemplo, en salud perinatal, algo en que hay que llevar la atención y los recursos, pero la EPS no incluye dentro de sus rutas, pues seguramente va a haber una necesidad de diálogo entre la Secretaría Departamental de Salud y la EPS para armonizar estas dos informaciones y que la ruta realmente responda a lo que las personas víctimas están viviendo frente a su situación de salud. Bueno, nos han hecho 2 preguntas. La primera se relaciona con, aparte de la interlocución con las EPS, ¿qué otro rol tendrían el área de aseguramiento? Bueno, el área de aseguramiento, por supuesto, como lo señala la persona que nos hace la pregunta en el chat, es el líder dentro de la Secretaría de Salud que interlocuta con estos actores. Entonces, por supuesto, una tarea importante es compartir los directorios o el acceso a la información para hablar con estas entidades que están presentes en su territorio, pero además el área de aseguramiento, en articulación con el área de promoción social, deberían hacer actividades como las siguientes en el marco del protocolo. Hacer las convocatorias conjuntas para la socialización del protocolo, que es lo que hemos visto, que cuando las convocatorias para la socialización del protocolo salen únicamente del área de promoción social, a veces las EPS no responden de la misma manera a cuando salen del área de aseguramiento de la entidad territorial. Esa es una posibilidad de articulación. Otra posibilidad de articulación es que, una vez establecidos los compromisos con las EPS presentes en el territorio para la implementación del protocolo, el área de aseguramiento, en conjunto con el área de promoción social, debe y puede hacerle seguimientos a esos compromisos. Ya los vamos a mencionar más adelante, pero a grandes rasgos, todas las EPS que han sido priorizadas para el protocolo en el territorio deberían contar con un referente o un enlace formal en el tema de víctimas, que han debido notificárselo a la Secretaría de Salud Departamental, y además todas las EPS que se prioricen para la implementación deben contar con una caracterización propia de la situación de salud de la población víctima que hace parte de sus afiliados. Esos son 2 escenarios claves con aseguramiento, y un tercer escenario, dependiendo de la estructura organizativa de sus entidades territoriales, es que el área de aseguramiento es la que lidera el manejo de las bases de datos de la población en el territorio. Entonces, el área de aseguramiento tiene un rol súper importante en la implementación, y es, de acuerdo a instrucciones que ya les vamos a compartir, realizar el cruce de base de datos de la entidad territorial con el registro único de víctimas. Una vez se identifica la población víctima a través de este proceso, se puede dar curso a una gran cantidad de actividades del protocolo. Por eso es muy importante la articulación con esta área. Este cruce de bases de datos ya se los vamos a explicar cómo se hace. Sin embargo, un elemento a tomar en consideración es que es a partir de ese cruce que se puede hacer una caracterización real de la situación de salud. Otra pregunta que nos plantearon es cuál es el rol del área de calidad en este proceso de implementación. Efectivamente, el área de calidad no está nombrada en esta diapositiva de áreas claves. Sin embargo, sabemos que se relaciona de manera cercana con las áreas de provisión o de prestación de servicios en las entidades territoriales. En una diapositiva posterior hablaremos de las competencias de las IPS en esta implementación, y entonces
el área de calidad tiene un rol central en que las IPS desarrollen las acciones que les corresponden por competencia, dentro de las cuales está la identificación de la población víctima en los servicios de salud a través de Vivanto y la incorporación de los lineamientos de talento humano para la atención a población víctima. Vamos a profundizar en esas competencias un poco más adelante, pero allí el área de calidad tendría una competencia central en términos de seguimiento. Hay un tercer elemento que queremos compartirles y es en todos los ejercicios que tal vez algunos de ustedes conozcan de MAITE o de MAITE, el tema de la implementación del protocolo fue priorizado para todos los departamentos en el país. Por lo tanto, podernos articular para avanzar en esta implementación también redundará en que sus secretarías de salud avancen en este compromiso. No sé si hayan otras preguntas. ¿No? Pero de más adelante. Sí. Entonces vamos con ello a pasar a seguir la presentación. Bien. Bien. Hay muchas preguntas que nos están haciendo que tienen que ver con los siguientes componentes, entonces las vamos respondiendo. Si definitivamente no fueron respondidas, entonces nos las hacen de nuevo por el chat y haremos una profundización de las mismas, para que sabemos que nos las están haciendo, pero en un momento posterior se pueden desarrollar. Estos dos documentos que hablan sobre cuál es la coordinación territorial en la medida de rehabilitación particularmente, y cuando hablamos de la medida de rehabilitación estamos hablando tanto de la unidad para las víctimas, que tiene unas estrategias complementarias de la medida de rehabilitación, y del Ministerio de Salud frente al programa PAPSIVI desde los dos componentes. Este documento es importante también que ustedes lo puedan tener y leer, el comunicado conjunto número 1, porque da como todo lineamiento que permite saber cómo se hace la articulación desde esa medida de rehabilitación en las entidades territoriales. Complementario tal vez está este documento que es una guía para la territorialización de la medida de rehabilitación, en donde en su construcción se quería dar línea y hacer una guía de cómo cada una de las entidades podría gestionar frente a cada una de las entidades que tienen una obligación, digamos, frente a la medida de rehabilitación, y poder, por ejemplo, saber cuál es el costo que tiene y cómo el costo que tienen las medidas de rehabilitación dentro de la entidad territorial y cómo gestionar los recursos, ya sea por concurrencia o por recursos propios, para acceder a estas medidas dentro de su territorio. Sin embargo, también poder tener para poder tener un buen manejo de esta información, necesariamente es importante que se tenga una caracterización de la población víctima, porque a partir de las necesidades reales de caracterización se pueden hacer esos procesos de gestión. El segundo componente, aquí lo encontramos como divulgación, seguramente en algunos documentos lo van a encontrar como socialización, es exactamente lo mismo. Tiene que ver con esa asistencia técnica a la Secretaría, que es esto que estamos haciendo, y a los equipos psicosociales. Queremos contarles, tal vez no lo dijimos desde el principio, en algunas secretarías y también desde otros lugares están conectados profesionales, particularmente de la CIT, que en este instante están haciendo la implementación del componente psicosocial en algunos territorios. Porque es importante que también lo conozcan los equipos psicosociales y apropien esta información, porque desde ciertos lugares de articulación, sobre todo profesionales de gestión en salud que hacen parte de esos equipos, pueden ayudarnos a hacer ese proceso de socialización. En un momento posterior vamos a hablar de algunos compromisos que ya hablamos precisamente con la CID para apoyar este proceso de socialización en un primer momento, o poder llevar y ayudar a que se pueda seguir socializando esa información. Por otro lado, ustedes tienen, digamos, una gran tarea, y es ayudar o, digamos, apoyar este proceso de asistencia técnica específicamente a los municipios.
Dentro de las obligaciones o dentro de la coherencia que tiene el Ministerio, hace una asistencia técnica a las secretarías departamentales, de modo que ustedes puedan hacer la asistencia técnica pertinente a los territorios que ustedes han priorizado o priorizarán, así como a las EPS que estarán dentro de ese mismo proceso de priorización y por supuesto a los actores de las NARIF. Ustedes saben que dentro de las NARIF está la Unidad para las Víctimas y también el ICBF, que los dos tienen unas estrategias de atención psicosocial, desde la estrategia de recuperación emocional colectiva y las unidades móviles, que son estrategias complementarias y que articularse con estas también permiten y redundan en que pueda llegar a más personas la atención que se brinda en términos psicosociales, pero también que sepan cómo se está implementando el protocolo y en qué nivel, digamos, está en la entidad territorial y puedan saber en qué momento, por ejemplo, ya existen ciertos equipos multidisciplinarios en salud dentro de las IPS particularmente. Sobre este componente, ¿hay alguna pregunta? Creo que Santander está hablando, pero la persona de Santander, lo que pasa es que habilitarle el micrófono. Dice gestión salud pública. Si la persona de Santander tal vez nos puede escribir la pregunta en el chat, por favor. Bueno, bien. Entonces, continuamos. En caracterización, este componente de socialización o de divulgación seguramente puede ser muy apoyado por los profesionales de la Corporación Infancia y Desarrollo, donde esta hace presencia, pero también es un componente que históricamente ha sido apoyado por los profesionales de salud del componente psicosocial del programa. De modo que es posible que esta socialización en la mayoría de sus departamentos ya se haya hecho. A que los invitamos a que si esto ya se ha hecho en sus departamentos, ustedes consoliden la evidencia de que se ha hecho, en lógica de lo que les mencionábamos hace un rato, y es de que puedan tener de manera organizada toda la tarea que hacen en relación con el tema del protocolo. También una invitación que les hacemos es que si en este momento tienen profesionales de la Corporación Infancia y Desarrollo o de otras estrategias psicosociales presentes o que van a llegar con los equipos PAPSIBI prontamente a los territorios, se queden ustedes con la evidencia de estas actividades de socialización. Y otra invitación que les queremos hacer es que en todas las actividades de socialización que hagan, se establezcan compromisos para la acción. Esa es una oportunidad de mejora que hemos identificado, pues si bien se han hecho socializaciones, algunos actores del sistema, particularmente las EPS y las IPS, pueden no tener claro en su territorio cuáles son las acciones exactamente en las cuales deben avanzar en términos del protocolo. Entonces, sí, vamos, eso respecto de este componente. Vamos a pasar al siguiente. Bien. Entonces, en este componente de caracterización, tiene que ver particularmente, y tal vez es uno de los compromisos a los que llegaremos de esta asistencia técnica, tiene que ver con cómo realmente y qué mecanismo puede la entidad territorial hacer para identificar fehacientemente quiénes son víctimas del conflicto armado y posteriormente el levantar un análisis situacional de salud de esas personas, de todo el territorio. Entonces tiene tres momentos. El primero tiene que ver con la identificación de la población víctima. Sabemos que la Unidad para las Víctimas tiene un registro administrativo a partir de
de que las personas víctimas hagan una declaración y esa declaración sea aceptada, que es el Registro Único de Víctimas. Este Registro Único de Víctimas nos permite no solamente conocer pues, una persona es víctima, de su hecho victimizante, de dónde sucedió, y por mecanismos que tiene la Unidad para las Víctimas de actualización de esta información, puede ser una información muy de primera mano, de realmente en dónde están ubicadas, cuál fue ese hecho victimizante y si son realmente víctimas del conflicto armado. Y hay otro mecanismo que es a través de la plataforma Vivanto, que es un mecanismo de identificación 1 a 1. Ya vamos a ver con un instrumento que ya les mostraremos, que este instrumento, o para acceder tanto a una caracterización masiva de esta población víctima a través del RUF, como de acceder a un usuario y una clave para poder reconocer una persona víctima una a una, es algo que puede hacer la entidad territorial y a lo cual el equipo nacional puede ayudarles a hacer seguimiento. Por otro lado, quien hace este proceso particularmente, como bien les decía ahorita Adriana, es aseguramiento. ¿Por qué aseguramiento? Porque aseguramiento puede levantar una base de datos lo más robusta posible de quiénes son las personas que hacen parte o viven, habitan la entidad territorial. Generalmente esta base de datos, lo más completa posible, muchas veces se levanta a partir de la información que surge del CISBEN. Pero sin embargo, ustedes por la experticia que tienen, pueden nutrir esta base de datos de todas las fuentes posibles, solamente de quiénes son los que habitan en la entidad territorial. Cuando aseguramiento levanta esta base de datos, lo que hace, ya veremos cuál es el mecanismo, enviar esta base de datos a la RNI, que es la Red Nacional de Información, que es adscrita a la Unidad para las Víctimas. La Red Nacional de Información puede hacer un cruce masivo, es decir, de esta base de datos que ustedes le envían, puede marcarles quiénes son víctimas del conflicto armado y ustedes cuando les devuelven esa información ya pueden tener una seguridad de que teniendo esta base de datos pueden comenzar a trabajar con las fuentes internas, es decir, de la Secretaría misma, para reconocer cuáles son las necesidades en salud. ¿Cuáles son las fuentes? Una de las preguntas era ¿cuáles son las fuentes de información que se pueden utilizar para hacer esta sala situacional? Cuando ya se ha cruzado la base de datos, es decir, cuando ya se tiene quiénes son víctimas del conflicto armado, Salud Pública puede cruzar esta información con Civigila, con eventos prioritarios en salud. También puede cruzar esta con 4505, que es de coberturas. Puede aseguramiento también hacer un cruce con quienes están afiliados en el régimen contributivo, quienes están afiliados en el subsidiado y quienes no están afiliados, con los RIPs del subsidiado. Todos esos cruces de información que lo que les permiten tener un reconocimiento de cómo accede un poco a la población víctima, cuáles son sus necesidades en salud, si tienen efectivamente unas atenciones en salud prioritaria que no se habían identificado. Puede ser que ustedes las conozcan de manera, por la experiencia misma, digamos empíricamente ustedes tengan conocimiento de esto, pero hacer este ejercicio de cruces de bases de datos les permiten bajar esa información empírica de lo que ustedes conocen de la dinámica de su territorio a datos reales que además les permitirían, en el tercer momento, sacar unas conclusiones que pueden integrar a procesos estratégicos como por ejemplo el PIC y poder jalonar recursos del PIC para atender estas necesidades de salud y además poder saber cómo habilitar o tener un conocimiento de facto de cómo realmente las rutas están atendiendo a esas necesidades de salud identificadas. Las instrucciones técnicas y detalladas que requiere el ingeniero del área de aseguramiento o de sistemas de información para hacer el cruce de la base de datos poblacional con el registro único de víctimas se encuentran en este documento que se llama Comunicado Conjunto número 4 entre el Ministerio de Salud y la Red Nacional de Información.
nosotros les vamos a enviar como parte de las memorias de esta reunión este comunicado, aunque es posible que la mayoría de ustedes ya lo tengan en las áreas de promoción social. Este comunicado muestra o da la siguiente instrucción en términos muy sencillos. La persona de aseguramiento de la Secretaría Departamental de Salud o la persona que maneje sistemas de información desde su correo institucional y únicamente desde su correo institucional debe escribir a la Red Nacional de Información, en el comunicado se encuentra el correo, solicitando el cruce de la base de datos. En ese correo debe decir cuántos registros tiene su base de datos, 200.000, 20.000, 5.000, 7.000, el número de registros que tenga. Y ese correo les vamos a pedir que le copien a la persona, tanto de promoción social de su entidad territorial, como al referente del equipo nacional de víctimas, de este equipo desde el cual les estamos haciendo la asistencia. A vuelta de correo, la Red Nacional de Información les dice, ok, descargue este archivo, que es un archivo .exe como un aplicativo. El ingeniero descarga ese aplicativo y monta ahí la base de datos poblacional. En el transcurso de 10 días hábiles, la Red Nacional de Información le marca quiénes en esa base de datos son personas víctimas del conflicto armado y el ingeniero descarga esa base de datos. Este paso en total puede tomar más o menos un mes, entre que se solicita, se carga, se marca y se descarga la base, y es indispensable para hacer el ejercicio de caracterización. Retomando lo que mencionó Said, cuando ustedes tengan la base de datos donde saben quién es persona víctima y quién no, pueden tomar solamente las personas víctimas de su base de datos poblacional y cruzarla con estas otras fuentes de información. El detalle de las otras fuentes de información también lo encuentran en los lineamientos que les mostramos al principio de la presentación, pero también, y este es un compromiso de esta asistencia, es nuestro propósito que en una siguiente videoconferencia, cuando la mayoría de departamentos ya hayan cruzado su base de datos, les demos información mucho más detallada de cómo hacer una sala situacional de víctimas en cada uno de sus departamentos, que será un insumo clave para el ASIS 2020. Es nuestro interés estratégico que la población víctima del conflicto armado quede visibilizada en el ASIS, mucho más allá de la información demográfica que tradicionalmente se ha incluido, sino que también se incluye información específica de situación de salud de esta población. ¿Preguntas? ¿Sí? No. ¿Esta? ¿Respondemos esta? ¿Ya acabaste la actualización? Sí. Sí. En el transcurso de esta diapositiva, alguien nos preguntó sobre la reglamentación del protocolo, un poco en línea de la obligatoriedad de la implementación del mismo, creemos, porque es una pregunta que nos han hecho también en territorio. Tal vez la respuesta más directa es que el protocolo se menciona explícitamente en el Plan Decenal de Salud Pública, en el capítulo diferencial de poblaciones vulnerables. Ustedes saben que el Plan Decenal de Salud Pública es el mapa de navegación de la salud en el país y no está solamente dirigido a las entidades territoriales o a las autoridades sanitarias, sino también a todos los actores del sistema. Incluso el Plan Decenal incluye a otros sectores. El hecho de que esté incluido explícitamente en el Plan Decenal lo hace de obligatorio cumplimiento. Pero además queremos recordarles que otro insumo para responder a esta pregunta de la obligatoriedad lo encuentran en la Ley Estatutaria en Salud, donde dice que la población víctima del conflicto armado es una población de especial interés en salud pública, y en MIAS y en País el enfoque poblacional prioriza a las personas víctimas del conflicto armado, a los grupos étnicos y a las personas con discapacidad. ¿Esto qué implica? Que las personas víctimas en el país no solo son atendidas en salud porque existe la ley de víctimas, sino porque el sector salud ha incorporado dentro de su propia normativa
el enfoque poblacional de víctimas, porque ustedes y yo sabemos de las profundas inequidades en salud que sufre esta población en los territorios. No obstante, y este es como un elemento agregado, tal vez ustedes también ya han escuchado antes esta respuesta, el Ministerio y este grupo, este equipo de trabajo en particular ha hecho un esfuerzo en relación con la expedición de la resolución del programa PAPSIBI, dentro del cual está el componente de salud, que esperamos ver frutos prontamente. No obstante, el hecho de que no exista la resolución no implica que el protocolo no sea de obligatorio cumplimiento. De hecho, a las EPS que han sido priorizadas en el país para la implementación, esta oficina les ha oficiado respecto de sus obligaciones y competencias. Por supuesto, cuando ustedes hagan todos el ejercicio de la priorización de las EPS en sus departamentos, los departamentos que hagan falta, también estaremos haciendo esta actividad como un elemento de respaldo frente a las gestiones que ustedes ya están haciendo en territorio. Bien, entonces para hacer que a partir de una pregunta que hicieron, ¿qué es lo que hemos observado en las entidades territoriales que ya han hecho ese cruce de base de datos? Por un lado, que observan que es un proceso o este componente es prioritario y es totalmente o nutre muchísimo en lo que ustedes hacen tal vez experiencialmente dentro de la entidad. Entonces, aseguramiento hace el levantamiento de la base de datos más gruesa que tenga, que generalmente la levanta a partir de SISBEN. Esa base, a partir de lo que nos dice el comunicado conjunto número 4, es compartida con la RNI, la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas. Ellos cruzan esa base de datos con quienes son víctimas o no, devuelven esto a aseguramiento a ese correo electrónico institucional desde el que se envió, y luego aseguramiento puede comenzar a apoyar el cruce de base de datos con salud pública, y ahí hay un diálogo muy importante. Como aseguramiento se coordina con salud pública y luego con planeación para levantar las conclusiones de este proceso de caracterización. ¿Listos? Alguien en el chat nos había preguntado que quién es la persona de salud pública que debe liderar este proceso. Digamos que más que una persona, les vamos a describir el perfil porque puede ser diferente en cada entidad territorial. Una vez la base de datos tenga identificada plenamente a las personas víctimas que residen en el territorio, hay una primera articulación y es con la persona que maneja Civigila, porque queremos identificar cuáles son los eventos de interés en salud pública más reportados por la población víctima del conflicto armado. Puede que esa u otra persona en la entidad territorial sea la persona que recepcione los RIPs del régimen subsidiado. Nos interesa también saber, con la información más reciente que tengan, algunos de ustedes la más reciente será de 2 meses, 3 meses, 6 meses, utilicen la más reciente que tengan, crucen esa base de datos con las causas de consulta de esta población, y lo mismo con el perfil o con la persona que dentro de salud pública hace seguimiento a las coberturas de la resolución 4505. Puede que todo esto lo haga una misma persona en salud pública o puede que sean diversas personas. Tal como señalaba Said, entonces este paso en particular de la implementación del protocolo requiere de la articulación de estas diversas personas y de estas diversas fuentes de información. Porque en últimas, si bien en esto no vamos a profundizar en esta videoconferencia, lo que nosotros esperamos o el resultado de esta actividad es que la entidad territorial pueda hacerse una idea fundamentada de cuál es el perfil epidemiológico de la población víctima en su territorio. Y un elemento central ahí es cuál es el peso de ese perfil epidemiológico de la población víctima respecto del perfil epidemiológico de la población general. En departamentos donde ustedes saben que el 40 o el 30% de la población es víctima, el peso del perfil epidemiológico de esta población será muy alto sobre los resultados del perfil epidemiológico general.
Hay otros departamentos donde la población víctima es mucho menor, el 5 o el 2, el 3% de la población, de modo que es posible que en ese caso no tengan un peso tan grande en el perfil epidemiológico general. Sin embargo, esto es una cosa que no se puede saber a priori. Puede que aunque sean muy pocas víctimas, sean ellas las que tengan mayores incidencias en salud física o en salud mental. Esto es una cosa que solamente el ejercicio de caracterización nos podrá decir. Y por último, frente a este componente, este mismo comunicado dice claramente cuáles son las instrucciones para poder acceder a un usuario de la plataforma Vivanto. Lo que hemos encontrado en algunas entidades territoriales es que, si bien la normativa dice que al menos deban haber 4 usuarios, resulta que quisieran acceder a otro más porque los procesos mismos lo ameritan y no pueden acceder a él. En este comunicado punto número 4 hay una claridad que al menos deben haber 4 y que pueden acceder, digamos, a otros usuarios siempre y cuando sea justificado, y recordar que si este usuario no es usado en 2 meses se deshabilita por un lado, y por otro lado anualmente deben hacer la actualización de ese usuario. Bien, preguntas frente a caracterización y a los cruces de bases de datos. Este mismo ejercicio de cruce lo deben hacer los municipios, porque recordemos que ellos también deben caracterizar para hacer su ASIS municipal. Algunos departamentos, en el marco de la autonomía que tienen, han decidido que una vez hacen el cruce departamental, le proveen el cruce de población víctima a los municipios. Otros departamentos han optado por dar el lineamiento a los municipios de que ellos mismos hagan el cruce. Esta es una decisión que cada entidad territorial debe tomar con el fin de avanzar también en la implementación en el nivel municipal. Y otro elemento que hay que tomar en consideración y que de nuevo pertenece a la autonomía de la entidad territorial es cómo se incluye en esta base de datos de víctimas las personas víctimas incluidas en sentencias o en órdenes judiciales. Ustedes saben, particularmente las personas de promoción social y quizás tal vez las personas de salud pública, que no solamente las víctimas son las personas que están incluidas en el RUP, sino que también pueden ser o son las personas que son declaradas en esta condición por un tribunal, por un juez. De modo que si ustedes ya tienen una base de datos de población víctima incluida en sentencias, sería oportuno que esa población también quede plenamente identificada en esta base de datos más grande. Si bien sabemos que las personas víctimas incluidas en sentencias o en órdenes judiciales son mucho menos que las personas que están incluidas en el registro único de víctimas. Bien, sí. Nos hacen la pregunta de... Los usuarios cisbenizados migrantes venezolanos residentes en Colombia en el comunicado conjunto número 4 no se ven reflejados. Las personas migrantes no se reconocen en el país como personas víctimas del conflicto armado, de modo que las personas migrantes no se identificarán en este ejercicio, porque nuestro objetivo es fundamentalmente establecer la situación de salud de población víctima incluida en el registro único de víctimas. Es decir, esta no es una fuente de información relacionada con migración. Tenemos una pregunta antes de seguir. Nos preguntan, ¿acaso las personas que son caracterizadas como víctimas, sea por sentencia o no, estén incluidas en el RUP? No necesariamente todas las personas están incluidas en el RUP. Las personas que hacen parte de sentencias, como las 9 sentencias o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no están incluidas en el RUP. Por eso es tan importante lo que les estaba mencionando Adriana. Incluso hay personas que tienen sentencias de la Corte que llegan directamente a sus entidades territoriales, a las Secretarías de Salud, y esas personas no están incluidas en el RUP. Por eso es importante que hagan los cruces con las otras bases de datos.
En este sentido, hay que señalar que no es obligatorio que una persona esté incluida en el registro único de víctimas. El registro es voluntario. Una persona, por ejemplo, que está víctima reconocida en una sentencia de restitución de tierras, puede decir sí, yo quiero entrar en el registro único de víctimas, o puede decir no, yo no quiero estar en el registro único de víctimas. Por eso es fundamental la organización interna que tenga la Secretaría para identificar a esta otra fuente de información sobre población víctima. No obstante, desde el Ministerio de Salud, el ingeniero Guillermo Cruz a las entidades territoriales les ha provisto la base de datos con la cual nosotros contamos de personas incluidas en sentencias. Sin embargo, como las sentencias algunas llegan al nivel nacional y otras llegan al nivel territorial, esta es una actividad, o la consolidación de esa base de datos pues está encabezada por la entidad territorial. Continuando, y en estos dos últimos componentes los pasaremos más rápido porque tienen que ver ya con un proceso posterior en la implementación, que tiene que ver con la formación, que tiene como dos lugares importantes. Uno es una formación al talento humano en salud en el enfoque psicosocial, que ese, digamos, proceso se ha generado una estrategia desde el Ministerio, desde el equipo nacional de implementación de protocolo, y tiene que ver con formación a formadores, es decir, una estrategia que busca identificar a personas que tengan capacidad de réplica dentro de sus instituciones, para que puedan año tras año, vigencia tras vigencia, poder llevar e integrar este conocimiento del enfoque psicosocial en salud a personas víctimas del conflicto armado en sus personales tanto de orientación como de asistencia. En estas formaciones invitamos que no solamente sean funcionarios y funcionarias de las instituciones prestadoras de servicio, además de la CAPB, sino que también integren esa información dentro de la Secretaría, de modo que puedan apoyar posteriormente esos procesos de formación a formadores, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también con la asistencia técnica institucional sobre el enfoque psicosocial. Como les decíamos muy al principio, históricamente el enfoque psicosocial ha estado dirigido a la atención psicosocial en uno de los dos componentes del PAPSIG. La idea es que el enfoque psicosocial en la atención en salud comience también a circular como parte de las herramientas que tienen las instituciones y las entidades territoriales para comprenderlo como medida de rehabilitación. Se ha venido desarrollando una articulación con el SENA, que es un proceso que está bastante adelantado, pero hay todavía cosas que trabajar con ello, que permitió levantar una agenda multimedia, que es un proceso que puede ser una gran herramienta, pero no vamos a profundizar en esto en este momento, dado que hay un trabajo previo necesario para el desarrollo o llegar hasta este momento de la formación. Sin embargo, vamos a retomar dos preguntas que surgieron mientras ahí estaba hablando de este componente. La primera, repasar un poco el tema de si vigila, porque nos dicen aquí por el chat que algún departamento no escuchó bien esa parte. Una vez hecho el cruce de base de datos con el registro único de víctimas, el área de salud pública, particularmente desde vigilancia epidemiológica, un primer cruce que puede hacer es identificar si ese grupo de personas han reportado eventos de interés en salud pública. Les ponemos un ejemplo. En uno de los departamentos que hemos acompañado en el proceso, cuando se hizo el cruce de la base de datos con Civigila, de la base de datos de personas víctimas con Civigila, identificamos que las personas víctimas eran quienes más reportaban eventos relacionados con enfermedades transmitidas por vectores. Y en ese territorio era particularmente así porque las personas víctimas eran las que vivían en los cinturones de pobreza, donde hay menos acceso al agua potable y por lo tanto pues se favorecen este tipo de dinámicas. Sin embargo, puede que cuando ustedes crucen con Civigila encuentren, por ejemplo, que las personas víctimas reportan más eventos de violencia, por ejemplo, violencia basada en género, o otro tipo de eventos, particularmente en salud mental. Este cruce lo hace de manera articulada la persona o el ingeniero que maneja la base de datos
con la persona que maneja la base de datos de Civigila. Pero tal como les mencionamos hace un rato, nosotros les convocaremos a una siguiente videoconferencia para ver mucho más en detalle este proceso. Otra pregunta que nos planteaban es cómo identifican las EPS a las personas víctimas que no están incluidas en el registro único de víctimas. Es decir, a las personas que están identificadas en sentencias u órdenes judiciales. Es competencia de la entidad territorial notificar a las EPS de este tipo de afiliados, porque sin duda la EPS no tiene manera de acceder a esta información, salvo que les sea notificado de manera explícita. Aquí hay que hacer otra salvedad, y es si dentro de la sentencia o orden judicial no hay una restricción a la confidencialidad, que no está en la mayoría ni de Justicia y Paz, ni de Tierras, ni de las sentencias que nosotros manejamos cotidianamente, la entidad territorial debe notificar a la EPS de esta condición de víctima de la persona. Precisamente alguien nos indica que la variable de población víctima en Civigila pocas veces es diligenciada. Eso es cierto, además que es una variable relativamente nueva en las fichas de notificación. Por eso el procedimiento a seguir es: primero se cruza la base de datos de la entidad territorial con el registro único de víctimas. ¿Por qué? Porque digamos que, pongamos un ejemplo, en la entidad territorial viven 100 personas. De las 100 personas, 40 personas son víctimas. Yo ya sé como entidad territorial que estas 40 son víctimas, las identifiqué, digamos, a priori a partir del registro único de víctimas. Estas 40, o con base en estas 40 personas víctimas, son las que cruzo con Civigila, con RIFs, con coberturas, con otra oferta institucional. Porque, y de hecho no se puede hacer al revés. Si nosotros intentáramos buscar las víctimas en las coberturas o en los RIFs, pues encontraríamos muy poquitas, porque sabemos precisamente que las personas víctimas no llegan a los servicios de salud diciendo: buenas tardes, soy víctima y vengo por una consulta. O que las personas víctimas que atendemos en PIC no dicen: sí, voy a ir a una actividad de maternidad segura y soy víctima. Incluso aunque los formatos tengan en la casilla, las personas muchas veces no la llenan. Por eso el procedimiento que nosotros les indicamos va en otra dirección. Primero se cruza con el RUP y después se cruza con las fuentes de información propias. Por supuesto, esto debería tener un cambio significativo con el tiempo, pero en este momento la única fuente de información confiable que tenemos de víctimas es el registro único de víctimas, porque dentro de nuestros instrumentos en el sector la variable aún no ha sido apropiada plenamente. Listos. Bueno, esta confirmación. El año pasado el Ministerio de Salud expidió esta resolución, que es la 1166, en la cual da el lineamiento de cuál es la formación que debe tener el talento humano que orienta y atiende víctimas del conflicto armado de cualquier institución que lo haga. Esto aplica a, que hace una pregunta recurrente de los territorios, no solamente aplica a personas que tienen una atención, un acompañamiento psicosocial, aplica para personas que tienen cualquier relación dentro de sus instituciones con personas víctimas. Puede ser, por ejemplo, orientadores, facturadores, que al orientar víctimas, personas víctimas del conflicto armado, requieren integrar dentro de sus conocimientos técnicos y profesionales el enfoque psicosocial para la atención de esta población. Además, el anexo técnico de esta resolución también da cuáles son las habilidades y competencias que debería desarrollar una persona y una institución para con sus funcionarios en relación con las personas víctimas, además de los procesos de cuidado emocional de personas que atienden y orientan personas víctimas del conflicto armado. Y por último tenemos el componente, aquí es componente 5, el componente de atención, que ya es la atención directa desde los equipos multidisciplinares en salud, es decir, de profesionales asistenciales
a personas víctimas dentro del sistema de salud y cómo se hace un seguimiento a estas atenciones, pero este es un proceso mucho posterior. Por tanto, para concluir, bueno, hay preguntas hasta este instante. Bien. Igual si surge otra pregunta la responderemos en el momento en que llegue. Por tanto, lo que indica el protocolo precisamente es una incorporación del enfoque psicosocial para reconocer la condición de las personas víctimas y el contexto al que viene, que es un poco la potencia del enfoque psicosocial, y es reconocer que hay una relación directa entre los sucesos de vida, particularmente la violencia sociopolítica que ha vivido nuestro país y que ciertas personas en el territorio nacional han vivido de manera mucho más directa, y sus procesos de salud y enfermedad. Por tanto, la afectación, un poco todo este proceso busca también hacer una identificación de las afectaciones físicas, mentales y psicosociales que están relacionadas con el conflicto armado. Si bien cuando se construyó el protocolo, el IEDS, como les decíamos al principio, que apoyó este proceso, reconoció a partir de la literatura científica, sobre todo en nuestra región y en el Cono Sur y en algunos otros países que han vivido conflictos armados internos, que hay una relación entre ciertas afectaciones mentales, físicas y psicosociales dadas por el conflicto armado. La idea también es que podamos seguir nutriendo qué significa esto entre las dinámicas mismas y propias de las entidades territoriales y de nuestro país en general, porque no podemos hacer como una generalidad de cómo ha afectado el conflicto armado a las personas, porque hay dinámicas particulares de los territorios y cómo el conflicto armado se ha instaurado en esos territorios. Y por último, identificar y hacer uso de recursos de las personas como expertas de sus propias vidas y particularmente los procesos de salud, que es algo que se potencia mucho dentro de los procesos de formación, y es reconocer que las personas víctimas tienen habilidades y destrezas que les permiten hacerse autónomas de sus propios procesos de salud y enfermedad. Y por último, los objetivos de la atención es establecer una relación de trabajo colaborativo, porque desde donde está precisamente parado epistemológicamente, digamos, como desde el conocimiento mismo, el Ministerio de Salud frente a la atención y a la medida de rehabilitación, tiene que ver con que las personas víctimas son sujetos de derechos en todo este proceso, en que hay una oportunidad, digamos, de conocer profundamente qué es lo que han hecho las personas víctimas y cómo se puede potenciar esos procesos, y establecer un proceso, un plan de manejo interdisciplinar cuando una persona entra por esta ruta de atención en salud, cuando acude al sistema de salud. Tal vez en este punto es importante, como para que lo tengan en perspectiva, y es que los lineamientos del protocolo establecen que una persona víctima del conflicto armado, cuando ingresa por la atención que propone el protocolo de salud dentro del Sistema General de Salud, tiene un seguimiento, si es mayor de 18 años, hasta por 2 años en ese plan de manejo, y si es una persona menor de edad, hasta cumplir su mayoría de edad, para poder hacer seguimiento de cómo esas acciones efectivamente pueden redundar en sus procesos de salud y enfermedad. Hay una pregunta. Nos hacen una pregunta relacionada con el cobro de copagos a las personas víctimas del régimen contributivo. Esta es una situación que se abordó en la circular número 8, que salió el año pasado por parte del Ministerio, donde se explicita en qué casos es aceptable cobrar estas cuotas y en qué casos no. Los casos en los cuales las personas víctimas están exentas de copagos y cuotas moderadoras son cuando están incluidas en SISBEN 1 o 2. No importa si están en el régimen subsidiado o en el contributivo. Si las personas víctimas están en un nivel diferente del SISBEN, deben hacer pago de esos copagos y cuotas moderadoras.
Ahora hay otras excepciones en las que no profundizaremos aquí, sino que les enviaremos a quienes no conozcan esta circular que expidió el Ministerio el año pasado, y estas excepciones se relacionan con servicios, con frecuencias y con servicios en salud mental y con otros que en este mismo momento creo que no tenemos presentes. Sin embargo, les enviaremos el comunicado, la circular, perdón, para que ustedes tengan esta información más precisa. Recuerden que hay personas que están en el régimen contributivo y están en un nivel de Sisbén 1 o 2. Por ejemplo, las personas que trabajan solo 2 o 3 meses en el año, entonces para esa vinculación laboral entran al régimen contributivo, pero siguen estando en esta calificación de Sisbén. Ya. Listo. Llegado a este punto, donde hemos presentado ampliamente qué es el protocolo y cuáles precisamente los compromisos, los roles que tienen cada uno de los actores de la Secretaría Departamental de Salud, quisiéramos llegar a algunos compromisos y acciones para seguir en el proceso de la implementación del protocolo. Sin embargo, sería prudente preguntar si hay alguna pregunta antes de pasar a este punto sobre los compromisos. Bueno, mientras tal vez se formula alguna pregunta respecto de lo que hemos conversado hasta aquí, les queremos invitar a que en cada uno de los departamentos donde están reunidos puedan tomar la asistencia de los participantes y si les es posible, pues también tener un acta como evidencia de esta asistencia que hará parte de su proceso propio para impulsar la implementación del protocolo. Nosotros en una comunicación posterior donde les enviemos los documentos a los que nos hemos referido en la conversación, también les solicitaremos que nos compartan los nombres de los asistentes que estuvieron en esta conversación para también posteriormente hacer seguimiento a los compromisos. Alguien nos pregunta si es posible articularse para la constitución de la mesa técnica con comités conformados desde otras secretarías. Bueno, la indicación del protocolo y del proceso de implementación es que la gestión del protocolo se lidera en una mesa interna de la Secretaría de Salud, porque como hemos visto las competencias son internas. No obstante, si ustedes tienen un escenario intersecretarías, digamos, donde realizan la gestión de temas de víctimas y consideran oportuno incluir el tema del protocolo, ustedes cuentan con la autonomía para hacerlo. Lo importante es que en la constitución de esa mesa o de ese comité donde van a tratar el tema del protocolo, quede incluida, sea que esa mesa o el comité funcionen por una circular o por una resolución, se quede incluido explícitamente el tema de víctimas. Ahora hay otro escenario del que seguramente les hablaremos en una siguiente convocatoria y es el subcomité de rehabilitación. Ese subcomité es un subcomité que lidera la Secretaría de Salud y tiene por objeto coordinar la medida de rehabilitación en el territorio, pero es un comité, digamos, mucho más grande en términos de pertinencia que el comité del protocolo, que es una mesa, como lo dijo Saida hace un rato, que se parece mucho a la que ustedes están sentados en este momento. En un momentico les confirmamos el número de la circular respecto de... ¿Así cómo es? 018 del 2018. 018 de 2018. El 4 de abril de 2018. 4 de abril del 2018. Respecto de los copagos, igual se las vamos a compartir. Bueno. Bien. ¿No llega otras preguntas? No. Entonces, Mayo decía que quieren hacer una pregunta y estaban en la imagen, en el video, señalando algo, pero no sé si lo han escrito. No. Putumayo, ¿tiene alguna pregunta que nos quiera hacer?
Y si la tiene, por favor, podría escribirla en el chat. Ahí está levantando la mano. A ver, ¿dónde quiero? Pues bueno, es que se congeló la... Allá arriba. Les pedimos que por favor si tienen alguna pregunta no la escriban porque es más cómodo para todos a través del chat que con el manejo de los micrófonos, que parece que puede ser un poco más difícil. Paupes pregunta que tiene un comité técnico donde participan diferentes coordinaciones y este espacio sirve para este proceso. Un poco en línea de lo que estaba contándonos Adriana. Efectivamente, digamos, lo que buscamos, y fíjense que es el primer compromiso, es un espacio donde realmente el tema del protocolo puede ser no solamente tocado, sino que en aras de la socialización y la coordinación en procesos que tienen que ver, por ejemplo, con priorizar municipios, priorizar EPS, hacer el levantamiento de la sala citacional, hacer seguimiento a compromisos frente al protocolo, se puede hacer. Si ese espacio es, como lo dice Baupés, ese espacio de coordinación, está perfecto. Hay un lineamiento explícito del protocolo que habla sobre el levantamiento, ¿cuál es la palabra? La formalización de esa mesa. ¿Para qué? Para que cuando una entidad de control haga seguimiento a ello, pues tengan ustedes su soporte de eso. Pero conocemos que las dinámicas de las entidades territoriales son tan variadas que pueden permitir eso y está perfecto. Entonces, como primer compromiso sí tiene que ver con una mesa técnica donde se pueda realmente hacer seguimiento y hacer compromisos y construir realmente cierto tipo de productos a partir de la implementación del protocolo. Este compromiso, ¿cómo le haremos seguimiento? Cada una de las entidades territoriales cuenta con un o una profesional del Ministerio de Salud, que es un referente desde el nivel nacional, y la idea es que puedan enviar un acta donde quede explícito dónde va a ser ese espacio, si es un espacio que ya existe, si es un espacio nuevo que van a conformar, y de ser así, por qué acto administrativo interno circular se conforma, quiénes son las personas que lo integran, de modo que también pueda verse la representación de la Secretaría, al menos en estas, al menos de estos actores que hacen parte de la Secretaría internamente. Si ustedes requieren información adicional sobre estos actores y sus competencias en el marco de la implementación, la encontrarán en el documento de lineamientos que les presentamos al principio de la presentación. De allí pueden sacar textualmente los alcances de la participación de estos perfiles en esa mesa o en ese comité, y también en los lineamientos les sugerimos otros perfiles que podrían actuar como invitados en sesiones particulares de esa mesa o de ese comité. Esto es, este compromiso en particular es un formalismo en relación con algo que nosotros sabemos que ustedes pueden ya venir haciendo o que hacen cotidianamente, pero es indispensable para hacer seguimiento cercano a la implementación del componente de salud de la política de víctimas. Un segundo compromiso tiene que ver con priorizar municipios, EPS e IPS. Puede ser que en algunas entidades territoriales se planteen como posible que lo puedan hacer en todos los municipios al tiempo. Lo que aconsejamos es que este proceso sea gradual y progresivo. Como bien les decía Adriana al principio de esta presentación, hay unos criterios que se sugieren, que están inscritos dentro del lineamiento de la construcción de planes departamentales, y ustedes pueden dirigirse a esos criterios para poder formular cuáles serían esas priorizaciones. Sin embargo, es un proceso totalmente autónomo de la entidad territorial. Lo que sugerimos, en grandes rasgos, es que haya una buena comunicación entre la entidad, digamos, entre el departamento y este municipio, que hayan buenas relaciones en términos de comunicación, que sea un municipio que tenga una fortaleza en términos técnicos tal vez para desarrollar este proceso,
que además hayan unas condiciones mínimas de seguridad para que en las asistencias técnicas pueda realmente, digamos, garantizar la movilidad hacia esos municipios o de los municipios hacia el departamento, y básicamente que tenga una alta concentración de personas víctimas, de modo que además sea un municipio donde se pueda observar de manera muy clara cuál es la dinámica de salud de esas personas que habitan ese territorio en particular. Y de la misma manera con las EPS. Hay algo con las EPS que es importante que lo podamos aclarar, y es que hay algunas EPS que tienen presencia nacional, que no tienen una presencia regional, sino tienen una presencia nacional. Como bien les decía Adriana hace un tiempo, las EPS también tienen que hacer un proceso de caracterización muy similar al que hace el departamento. Su base de datos de afiliados tiene que enviarlo a la RNI para que, haciendo ese cruce, pueda saber quiénes son particularmente la población afiliada víctima, para que puedan hacer además los análisis propios de la situación de salud de estas personas y puedan construir las RINs. Pero esas EPS que tienen una presencia nacional, pongo por ejemplo nueva EPS que dentro del proceso de levantamiento de la línea base observamos que está priorizada o que tiene presencia al menos en muchos departamentos. Esta EPS tiene que hacer la solicitud a su EPS nacional para que le baje la información particular de quiénes son las personas víctimas. Esto para que lo conozcan, y sin embargo está claramente consignado en los lineamientos. Pero también ese diálogo que deben hacer con esas EPS y EPS priorizadas es un diálogo de asistencia técnica que ustedes también tienen que acompañar. Evidentemente, tanto las EPS como las IPS tienen una autonomía por ser instituciones que, si bien hacen parte del Sistema General de Salud, tienen una autonomía frente a la conformación y no, digamos, tienen que hacer un rendimiento de cuentas amplio. Pero sin embargo son EPS donde ustedes también puedan entrar a generar un diálogo para coordinarse en la implementación. En aras de la constitución de la mesa técnica. Una precisión respecto de los municipios, las EPS y las IPS. Es importante que una vez ustedes los prioricen, sea en la mesa o en el comité en el cual se vaya a tratar el tema del protocolo, les notifiquen a esos municipios, a esas EPS y a esas IPS que han sido priorizados, porque se espera que ellos también hagan el ejercicio de caracterización al cual hicimos referencia hace un rato en esta conversación, y particularmente las EPS y las IPS que cuenten con acceso a Vivanto. Recuerden que la lógica de este proceso es que todos los actores del sistema de salud podamos identificar oportunamente a la población víctima para poder aplicar el enfoque diferencial y psicosocial en los procesos que corresponden a cada uno de los actores. Adicional a eso, muchos de ustedes ya tienen priorizadas EPS. Desde el nivel nacional nosotros enviamos un oficio a cada una de esas EPS informándole que está priorizado en los departamentos en los que se priorizó, y también dándoles una fecha límite para que pongan su referente nacional para los que no lo tienen y para que realicen sus cruces de bases de datos a más tardar el 30 de junio. Entonces, desde el nivel nacional esto ya se envió. Es importante que ustedes sepan, los que ya priorizaron EPS, que a esas EPS ya se les informó para que ustedes también desde el nivel territorial puedan hacerle seguimiento. Nos preguntan por el chat si no sería más fácil que el ministerio cruzara toda la BDUA con el RUP y le entregara esta información a los territorios y a las EPS. Tal vez en términos operativos sí, sería más fácil. Sin embargo, hay que hacer allí dos precisiones. El registro único de víctimas es un registro de tipo administrativo del cual nosotros como ministerio no somos dueños. En tanto, pertenece a otra entidad que es la Unidad para las Víctimas. Por lo tanto, esta información no hace parte de nuestros sistemas de información, sino que es una información de origen externo. Además, con la Unidad para las Víctimas se han establecido unos parámetros en términos de confidencialidad y de seguridad de la información
que han determinado que el proceso deba ser de este tipo, deba ser departamental. Pues contarles que este proceso de conversación con la Unidad para las Víctimas y con la Red Nacional de Información pues decantó que el mecanismo que permitía mantener los estándares de seguridad frente a una información de la cual el sector salud no es dueño es el mecanismo que nosotros les hemos socializado. Entonces, en aras precisamente de la constitución de esta mesa técnica, a partir de un documento que les vamos a enviar, si no lo tienen, que es el plan de acción, sería la construcción de ese plan de acción, de modo se pueda hacer seguimiento a los compromisos que ustedes comiencen a instaurar dentro de la entidad territorial. Y definitivamente que apalanca un montón el proceso es el cruce de base de datos poblacional. En ese es el punto donde tal vez hay más preguntas en términos como operativos. Les sugerimos en un primer momento leer el comunicado conjunto número 4, que sobre todo para las personas de los sistemas de información dentro de la Secretaría puede ser de mucho mayor entendimiento, pero aún así cuando de esta manera que pueda compartir esta información y haya un diálogo en esa mesa técnica con Aseguramiento y Salud Pública para entender a grandes rasgos cómo es el proceso y qué es lo que implica en términos, por ejemplo, el comunicado conjunto número 4 explicita que la base de datos tiene que ser enviada de determinadas columnas en determinada forma, y eso es mucho más fácil para las personas de sistemas de información que para cualquier otro dentro de la entidad. Si al momento en que ya hayan leído este comunicado y todavía hay preguntas, nosotros compartiremos el correo electrónico del Equipo Nacional de Implementación de Protocolo, y sin embargo, y con el cual digamos vamos a poder responder algunas preguntas que ustedes tengan, además de leer los lineamientos, que son bastante claros y sucintos, pero si llegan a tener alguna otra pregunta, con gusto se pueden comunicar con nosotros. Como les decía Adriana, desde el momento en que se envía el correo electrónico desde un correo institucional, no puede ser un correo personal, desde un correo institucional de la Secretaría para solicitar el cruce de las bases de datos, si el correo fue enviado y la base de datos fue enviada de la manera correcta, más o menos pueden transcurrir entre 3 y 4 semanas para que les devuelvan esta base cruzada. Entonces, dentro de la dentro de la construcción del plan de acción, que puedan poner por favor quién va a ser la persona que va a enviar desde el correo, en qué fecha lo envía y cuál es la fecha proyectada en que se hace que se va a devolver. Como les decía Adriana, por favor siempre cópienos, les mandaremos después un correo donde les decimos quién de nosotros hace parte de o hace seguimiento a cada uno de los departamentos. Cópienos ese correo que envían a la RNI para que nosotros desde el nivel nacional podamos hacerle seguimiento, que ha sido una estrategia que a otras entidades territoriales les ha sido muy útil, para poder hacerle seguimiento y pedir información a la RNI en caso de que se esté extendiendo los plazos que se estipulan en el comunicado conjunto número 4. Hay que señalar que este es un mecanismo relativamente nuevo y que dentro del sector salud no estamos acostumbrados a hacer estos cruces porque la información está incorporada en BDUA. Por lo tanto, en diferentes contextos hemos tenido diversos tipos de inconvenientes para el cruce de información. Desde que la unidad territorial no sabe que existe el mecanismo o el comunicado, hasta que, por ejemplo, se envía la solicitud del cruce y nunca le responden al referente de aseguramiento. Por eso queremos resaltar que cuando ustedes hagan esta solicitud, le copien primero al referente de promoción social del departamento y también, si les es posible, copiar al referente nacional o a uno de nosotros, puesto que por ser un mecanismo nuevo todavía no fluye como nosotros esperaríamos que fluyera. Casanare nos cuenta que envió la solicitud de la base de datos y la Unidad para las Víctimas les indicó que debía hacerse a través de la Secretaría de Gobierno. Esto esencialmente no debieron habérselos dicho. Sucede un poco en línea con lo que les acabo de mencionar, y es que el mecanismo puede que no
el mecanismo no opera de igual manera en todos los departamentos porque la unidad para las víctimas pues también tiene unas sedes territoriales. En el caso de Casanare les pedimos que por favor a Lina le envíen copia de ese correo para que nosotros podamos comunicarle al referente nacional de la Red Nacional de Información que esta es la información que se dio de manera equivocada. Sin embargo, si ustedes ya enviaron la base de datos por ese mecanismo, podría suceder que también se las crucen por ese mecanismo. Si no se las cruzan, por favor, háganoslo saber. Otra persona nos preguntaba en el chat si existe una información que le dé cuenta a la unidad de víctimas de la importancia de este mecanismo de cruce. Es precisamente el comunicado conjunto número 4. En el comunicado ustedes verán que están los logos no solamente del Ministerio de Salud, sino también están los logos de la unidad para las víctimas. No obstante, hemos encontrado en los territorios que muchas veces los referentes territoriales no conocen el comunicado, hecho que en la mayoría de casos se relaciona con la fluctuación de los funcionarios también al interior de la unidad para las víctimas. Sin embargo, pues este es un comunicado entre las dos instituciones, por lo tanto, pues el compromiso de la gestión del cruce es de las dos instituciones. También nos pregunta Putumayo sobre el proceso de capacitación en el marco del protocolo. Y entonces aquí hay un elemento que resaltar y es que se considera capacitación en términos del protocolo. Esto tiene al menos dos connotaciones. Capacitar a la entidad territorial para gestionar el protocolo es en parte lo que estamos haciendo en el marco de esta asistencia técnica virtual, lo que hacen los referentes del equipo de víctimas cuando bajan al territorio y lo que se hizo en el año 2018 en el marco del Subcomité Nacional de Rehabilitación. Es decir, proveer toda la línea técnica para gestionar este proceso. Ese es un tipo de capacitación en el que la mayoría de departamentos ya han recibido acompañamiento y en el que queremos seguir haciendo acompañamiento detallado de acuerdo a sus necesidades. Hay otro tipo de capacitación que nosotros en el proceso del protocolo denominamos formación y es cómo incorporar efectivamente el enfoque psicosocial en la atención en salud. ¿Quiénes hacen esto? En la práctica, los profesionales que hacen atención clínica directa en las instituciones de salud y también personal administrativo y asistencial que orienta a víctimas. Ese paso corresponde a la formación o al componente de formación al cual se refirió Said hace un rato. Pero para formar personas en el enfoque psicosocial es necesario que las entidades territoriales hagan previamente los 3 pasos anteriores relacionados con la gestión. Esto ya ha sucedido en varias entidades territoriales en el país, de modo que en la medida en que la entidad territorial avanza en priorizar EPS, cruzar bases de datos, establecer un escenario de interlocución en frente al protocolo, puede solicitarle al Ministerio el apoyo en la formación específica a profesionales que van a hacer réplica con personal asistencial que atiende de manera directa a población víctima. Esta estrategia de formación requiere todas estas gestiones previas, por lo tanto se realiza previa solicitud de la entidad territorial a el equipo nacional y cumpliendo pues los pasos previos de la implementación. No sé si hayan más preguntas. Si tal vez alguna entidad territorial de las que estuvieron presentes ahorita tuvo muchos problemas de conexión o de audio, en la tarde a las 2:30 de la tarde volveremos 2 de la tarde, tendremos otra asistencia técnica con otro grupo de entidades. Si desean estar presentes, pues vamos a hacer este proceso muy similar. Sin embargo, es un grupo que tiene un proceso un poco más adelantado, entonces lo único distinto será que hay unos compromisos distintos, pero si alguien cree que alguna entidad requiere realmente reforzar o que la conexión no fue muy buena, el audio no fue continuo, puede conectarse y les daremos, es un PIN distinto
y se los haremos llegar. Por favor, nos escriben en el chat si efectivamente hay alguien que desee conectarse para poderle compartir este PIN. Ok, nos preguntan cuáles serían las funciones que cumpliría el área de prestación de servicios. El área de prestación de servicios es el interlocutor válido con las IPS públicas y privadas del departamento. Particularmente esperamos que en el proceso de implementación del protocolo nos ayuden en la difusión del mecanismo de acceso a Vivanto, porque se espera que todas las IPS del país tengan acceso a Vivanto para que identifiquen la población víctima. Sin embargo, pues la única área que va a todas las IPS, algunos van en 1 año, otros van en 2 años, todas las IPS del departamento, es el área de prestación de servicios. Entonces, esta área sería fundamental en la difusión del comunicado conjunto en lo que tiene que ver con el acceso a Vivanto, y además también es un aliado estratégico para la difusión de la resolución 1166, donde se explicita que todos los actores del sistema deben incorporar en sus planes de formación el enfoque psicosocial para la atención a población víctima. ¿Y se podría pasar la pregunta? No, te lo pregunto. Listo. Pues estamos prestos a cualquier otra pregunta que nos puedan escribir. Sin embargo, pues decirles que como parte de este proceso también les estaremos enviando un comunicado a sus secretarías de salud, donde vamos a dar cuenta de los compromisos que mencionamos hace un rato, los 4 compromisos, y les enviaremos los documentos a los cuales nos hemos referido. También nos volveremos a comunicar con ustedes para poder hacer una sesión similar relacionada con el mecanismo para realizar la sala situacional de víctimas en vísperas de la CIS 2020, que se relacionará con el Plan Territorial de Salud. Y por tanto, eso significa que esta segunda asistencia técnica virtual que plantea Adriana dependerá que ustedes adelanten el proceso del cruce de las bases de datos, porque para conocer un poco y que realmente sea un proceso pues que tenga cierta incidencia, requerimos que la entidad territorial haga el cruce de las bases de datos para saber cómo poder hacer entonces el levantamiento de esa sala situacional. Estaremos a la espera y haremos seguimiento a esos compromisos a través de los referentes nacionales, y también les comunicaremos por medio de ellos cuáles son los correos particulares de nosotros con los que pueden tener una información particular sobre la implementación del protocolo. Les agradecemos mucho. ¿Otra pregunta? Nos preguntan quién realiza la capacitación sobre el protocolo a las IPS. La socialización del protocolo con las IPS es competencia de la entidad territorial. Hace parte del componente 2 de la implementación, que es divulgación. Sin embargo, capacitar en habilidades para la atención en salud con enfoque psicosocial requiere mucho más que una socialización, requiere una formación. El Ministerio de Salud ya ha desarrollado la formación entera, que dura 32 horas, y contamos con todo el material, desde las metodologías, las presentaciones, los videos para realizar esta formación. ¿Cómo se ha surtido esto en los departamentos que ya lo han hecho? Las entidades territoriales conforman grupos de personas interesadas en adquirir la formación a formadores en el tema del protocolo, y de manera conjunta se puede plantear con el Ministerio el desarrollo de esta formación. El liderazgo en el desarrollo de estas formaciones es de la entidad territorial. Sin embargo, reconocemos que dado que el enfoque psicosocial en la atención en salud es un tema relativamente nuevo en el país, el equipo nacional del Ministerio está presto a atender sus solicitudes en este sentido. Y contamos también ya con un esquema de formación desarrollado para estos escenarios. Entonces, que quede la claridad que una cosa es la formación en el enfoque psicosocial de salud y otra es la socialización, que no tiene que ver con capacitación, sino de compartir esa información a los actores del sistema, que conozcan el protocolo,
quiénes son los actores, cuáles son sus roles, distinto a la formación en habilidades como tal para la atención en salud con enfoque psicosocial. Son dos procesos distintos. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos que haya sido una asistencia técnica que haya dado claridades, que haya permitido saber cómo dirigir las acciones que se vienen de aquí en adelante, sobre todo en este segundo semestre del año, y reiterarles nuestra disposición, tanto del equipo nacional de implementación del protocolo como de los referentes nacionales del Ministerio de la Oficina de Promoción Social, para acompañarles en este proceso que se viene adelantando. Adicional a los documentos que les vamos a compartir, los lineamientos, el comunicado conjunto número 4, la circular serie 18, también les vamos a compartir esta presentación para que la tengan como un apoyo y en todos los compromisos que pues, se adquieren de aquí en adelante. Agradecerles entonces su disposición, su tiempo y las acciones que podamos seguir adelantando para cualificar la atención en salud.